imposible. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Dios, con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Para ministrar esta nación. con paciencia esperaré. Este es el año de mayor de Dios. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice la palabra del Señor así: sino que os habéis acercado al monte ¿de dónde? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. Wow. Cuando la palabra de Dios nos dice que nos hemos acercado, habla de dos montes en este lugar. El primer monte que vemos está en el versículo 18, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Habla de la experiencia cuando Moisés invitó a toda la nación de Israel a subirse al monte donde Dios le estaba invitando a compartir con él y donde Dios iba a impartir algo sobre la vida de una nación. Pero dice la Biblia que la nación de Israel no hizo su proceso para subirse a conocerle a Dios. ¿Y cuál era el proceso? La Biblia dice que después de 47 días exactamente, Dios se le aparece a Moisés y le dice que la condición para poder acercarse a Dios era la santificación. Y el pueblo, por lo visto, al tercer día dice que Dios se iba a manifestar a ellos. Y era el día número 50. ¿De qué estamos hablando? De un Pentecostés programado por Dios para impartir a Israel ese Pentecostés, esa impartición de parte de Dios en el día número 50. Pero Israel no quiso santificarse, se despojó de sus cosas que le impedirían acceder a la presencia de Dios. Y no pudieron entrar y le dijeron a Moisés: Moisés, súbete tú y cuéntanos lo que Dios te dice para nosotros. Pero Dios no era su plan, Él quería tener una relación íntima con cada persona. Entonces, ese monte ya pasó, pero Dios estableció ahora un nuevo monte, que es el monte donde Dios estableció su gobierno, donde estableció su trono, donde estableció hoy día su reinado, y le transfirió a la iglesia para que la iglesia sea la portadora de este nuevo poder y autoridad. ¿Por qué Dios hizo eso a favor nuestro? Primero tenemos que entender que el señorío de la tierra lo tenía el hombre, quien era Adán. Pero dice la Biblia que Adán, cuando Dios le dijo y que señoree, pero cuando entró el pecado, Adán, una de las cosas que perdió fue el señorío. Por eso cuando le dijo después en Génesis, aparece Dios y le da otra bendición a Adán y le dice lo siguiente, le dice así de Génesis 9:1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cuál era la diferencia entre la primera bendición cuando le dijo multiplíquense, fructifiquen, multipliquen? Faltaba una palabra importante que se llama señoread. Digan conmigo, señoread. El señorío de la tierra la tienen que tener los hijos de Dios. Adán perdió esa cualidad y esa condición de autoridad, de señorío. Y ahora Noé, quien es preservado por Dios con toda su familia dentro del arca, Dios le dice multiplicar, fructificar, pero no le dice señorear. ¿Por qué? Porque el señorío la adquirió un pseudo gobernador sobre la tierra, que es el enemigo del hombre y el enemigo de Dios, que es Satanás. Pero Cristo viene y recupera ese poder y nos imparte a nosotros el señorío. Y atiendan,
Hoy día, ¿cómo yo puedo establecer ese dominio? Es empezando una búsqueda personal intensa de parte individual, ya no como nación, de cada persona que le busca a Dios. Y dice en Hebreos capítulo 12, versículo 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Entonces, cuando nos vamos a Sión, tenemos que entender que la Biblia dice bien clara que usted y yo, en el versículo 14 de Hebreos 12 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, para poder ver a Dios, tenemos que empezar a santificarnos, a despojarnos de las cosas que no le agradan a Dios en nuestras vidas. Y es lo que Israel no quiso hacer. Al día número 47, Dios le aparece y le dice, santifíquense porque al tercer día me voy a manifestar y yo quiero estar contigo, con ustedes, y haré de ustedes una nación de sacerdotes. Pero no le dijo reyes todavía. ¿Por qué? Porque realmente el reinado lo recuperó Cristo, la autoridad sobre la tierra lo recuperó Cristo, y ahora nosotros somos una nación, una generación de reyes y sacerdotes. Pero no gobernamos todavía porque tenemos que entender que el camino a Sión es un camino de santidad. Ustedes vieron eso en el libro de Isaías, en el capítulo 35, en el versículo 8. La palabra del Señor nos dijo lo siguiente a nosotros. ¿Qué dice ahí? Dice así, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién es él mismo? Señores, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, el camino para que Dios ande contigo es un camino de santidad. Y la santidad es en tres niveles: espíritu, la mente y el cuerpo. Por eso que tenemos que santificarnos todos los días. Y dice, el camino de santidad no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en ese camino de santidad, el que anduviere en ese camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará, dice. Entonces, el camino de santidad es lo que nos lleva a nosotros a poder verle a Dios, entender. Y cuando yo le veo a Dios, ¿por qué tengo que volver en una búsqueda intensa, personal e individual de verle a Dios? Porque ahí es donde yo adquiero mi identidad celestial. Mi identidad natural la adquiero de mis padres terrenales, pero mi identidad celestial la adquiero de mi Padre celestial. Por eso que Jesús inmediatamente nos enseñó a nosotros de cómo es una relación entre un hijo y un padre. Y Jesús le dijo, si me ven a mí, ustedes le van a conocer a mi Padre. Si le conocen a mi Padre, me conocerán a mí. Pero el camino es el camino de santidad. La santidad tiene tres niveles. Primer nivel, a través de la santidad espiritual, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y viene un acto de la regeneración y viene un lavamiento por la obra de Cristo hace 2000 años a través del Espíritu Santo, nos regenera y somos un solo espíritu con él. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une a Cristo es un solo espíritu con él. Segundo nivel de santidad, la mente tiene que santificarse. Esa es una pista de aterrizaje de todo tipo de pensamiento. Pero la Biblia dice que yo tengo que aprender en mi vida personal a retener lo bueno y a desechar lo malo. ¿Entienden lo que le digo? Eso tiene que ser una práctica diaria. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes generan basura en su casa todos los días? Imagínense que usted no saque la basura de su casa por un mes. ¿Qué le va a pasar a su casa? Va a oler, va a estar muy mal. Su casa no va a ser invivible. Lo mismo en la mente. Tengo que practicar, ¿qué cosa? Constantemente aprender a llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando yo aprendo a dominar mis pensamientos y ejercer el acto de santificación mental constantemente, donde viene un pensamiento y lo rechazo y lo saco fuera y santifico mi mente para que no contamine mi carne y mi carne ejecute el pecado
que me separe de Dios, entonces mi mente yo la tengo que proteger todo el tiempo. Amén. Pero yo tengo que aprender la santificación de la mente como un ejercicio mental constantemente. ¿Me estoy explicando? Amén. Ahora, ¿qué tengo que hacer entonces? Santificarme. Y por ende, mi cuerpo entonces está sujeto. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros que para vivir una vida de santidad, nosotros tenemos que hacer una práctica diaria de algo que se llama lo siguiente. En 1 Corintios, en el capítulo 15, la Biblia nos dice lo siguiente. Versículo 31 del capítulo 15, ¿qué dice? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, ¿qué hago? Cada día muero. ¿Cuándo tenés que morir? Cada día. Entonces, si no te morís, lógico, tu carne te va a dominar y no va a obtener acceso al monte de Sión. Y vas a tener que estar constantemente recibiendo información de parte de Dios, de parte de terceros. Pero la relación con Dios es personal. Por eso dice la Biblia que en Hebreos capítulo 12, cómo nosotros fuimos activados para poder acceder a Sión. La Biblia dice lo siguiente, mis queridos hermanos, en el capítulo 4, versículo 16, ¿qué dice? Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, esa confianza se desarrolla en base a un testimonio de vida que yo tengo en mi espíritu, mi mente y mi cuerpo. El camino de santidad, que por más torpe que sea, Jesús camina conmigo y dice la Biblia que Jesús me va llevando, ¿a dónde? Hacia el monte de Sión. Y llego al monte de Sión, llego confiadamente porque sé que en mi vida estoy limpio espiritual, mental y físicamente. Y cuando llego a Sión, algo ocurre en ese momento. Los que son los primogénitos de la congregación de los primogénitos. ¿Y qué quiere decir la primogenitura? En el Viejo Testamento el primogénito era el que tenía el derecho de llevar el arca. El primogénito era el que tenía el derecho de recibir la revelación primeramente de parte de Dios. El primogénito era que indiscutiblemente tenía, ¿qué cosa? La bendición de Dios, que era la doble bendición, además de todos los otros hermanos. Pero, señores, Rubén perdió la primogenitura. ¿Por causa de qué? De la no santificación en su vida, de quebrantar una ley de Dios, y Dios le dio el derecho de Rubén a los levitas. Pero Cristo recuperó eso a favor nuestro, y hoy día nosotros pertenecemos a la congregación de los primogénitos que tienen el derecho de entrar y llevar la revelación de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Miren, en el Viejo Testamento los levitas tenían que llevar el arca. El pueblo se iba a ¿cuántos? 1000 pies atrás, 1000 codos atrás se iban. ¿Quiénes llevaban el arca? ¿Quiénes llevan la presencia? Los primogénitos. Nosotros hoy pertenecemos a la congregación de los primogénitos. Tenemos el derecho de Cristo, y cómo Dios lo obtuvo está en Hebreos capítulo 1. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 y 4 en adelante. Aquí está. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y dice en el versículo 2, en estos postreros días Dios nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Digan conmigo, Dios me habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios le llamó a Jesús, Jesús voluntariamente no se aferró a sí mismo, tomó un cuerpo y fue hijo de hombre. Como hijo de hombre, caminó en representación nuestra, y Dios impuso toda su herencia sobre la vida de Jesús. Le transfirió sus bienes, porque no había una manera legal de que Dios me transfiriera a mí todos sus bienes, pero lo hizo a través de su Hijo. Y dice la Biblia, mis hermanos,